¿Sueles llevar un diario o escribir sobre lo que sientes? Sí, la verdad que antes sí he llevado un diario para saber bien cómo me estoy sintiendo, ordenar bien mis pensamientos y siempre me ha servido de apoyo. Sí, yo veo un diario en el pasado, como que hice un recuento de todas las cosas que hacía normalmente, pero en la actualidad creo que sí, o sea, sí manejo un diario, pero no es muy continuo. Es como que cada vez que tienes emociones, no sé, de frustración, de estrés, tal vez de tristeza o incluso de felicidad, ¿no? Porque lo quieres plasmar. Sí, en mi caso, desde que soy muy pequeña llevo un diario, que es más que nada, em, por así decirlo, para poder yo misma darme cuenta de cómo estoy sobrellevando ciertas cosas, poder darme cuenta de cómo he sobrellevado situaciones en el pasado y poder hacer una introspección. Entonces yo creo que sí, en mi caso me ha ayudado bastante. Sí, de chico siempre traté de llevar un diario. Justamente la psicóloga me recomendó para poder saber un poco mejor cómo era que me sentía en el día y poder leerlo después y ver cómo era que me había comportado desde una perspectiva tercera persona, por así decirlo. Y actualmente sí trato de escribir como en un blog de notas, siempre cómo me siento y qué es lo que espero de mí en el futuro. ¿Crees que escribir ayuda a procesar lo que uno vive o siente? Bueno, en realidad cuando uno está muy estresado, cuando uno está digamos que al pico de no saber qué está pasando, qué está sintiendo, un pico, tal vez en una pequeña crisis de ansiedad, escribir puede ayudar a ordenarlo y a poder seguir con el día que tiene adelante, ¿no? De hecho, considero que sí ayuda bastante, porque nunca sabes cómo te puedes sentir frente a otra persona o cómo lo puedes decir. Lo estás plasmando solamente para el papel y no para otras personas, entonces te liberas, pero solamente contigo. Yo creo que sí, porque es una forma en la que tú puedes reflejar lo que sientes en un momento y en un futuro poder ver por qué cosas has pasado, y de alguna u otra forma es una forma para poder expresar lo que sientes en cierta ocasión y a la vez también aprender de eso. Y creo que es una muy buena forma de terapia en este caso. Sí, la verdad que sí. Yo casi siempre trato de escribir. Normalmente mis sentimientos los trato de plasmar en poesía y más que nada me ayuda a liberar más que nada la tristeza, creo. Realmente para todos no nos es fácil expresar nuestras emociones. A veces nos cuesta y no sabemos cómo expresarlas, pero las necesitamos. La escritura es una forma fácil de pronto de decir lo que sentimos. Por ello, una escritura terapéutica constituye expresar nuestras emociones de una manera tranquila y sencilla para que luego podamos hablar sobre ello y de pronto tener una mejor percepción de lo que nos está pasando. Para hablar sobre ello, para conocer un poquito más de cerca cómo funciona la escritura terapéutica, tenemos a nuestro invitado, el doctor Raúl Herrera, quien nos va a comentar cómo puede ser una persona tener este vínculo con sus emociones y con la escritura. Doctor Raúl Herrera, qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, doctor Araujo. Le agradezco la invitación. Y justamente para conversar sobre un tema que a veces se toma un poco lejano a lo que viene a ser una ayuda terapéutica, una ayuda en salud mental, ¿no? Vamos a hablar sobre la escritura y cómo esta expresión escrita puede cobrar importancia en nuestra salud mental. ¿Qué es para usted la escritura? Bueno, la escritura es una manera bastante objetiva de comunicarse, ¿no? No solo con otra persona, otras personas, sino también con uno mismo. Se dice que las palabras se las lleva el viento, pero cuando están escritas, ya pues muchas veces dejan de ser de uno mismo. Es como un autor, una vez que publica un texto, pues definitivamente ya lo da a la crítica. Y por consiguiente tiene que estar muy presto para las críticas, ¿no? La escritura siempre tiene un momento de inicio, vale decir una intención de parte de la persona, pero muchas veces necesitamos expresar más allá de lo que pensamos, ¿no? Como por ejemplo expresar nuestras emociones. ¿Cómo toma usted esto, escribir para expresar nuestras emociones? Pues muy interesante en realidad. Desde un punto de vista profesional, aquí en la universidad he tenido la oportunidad también de publicar capítulos de libros, he tenido la oportunidad de publicar artículos científicos
pero es algo muy singular, diferente, escribir acerca de lo que es literatura un poquito más subjetiva, como por ejemplo los poemas. Es una manera de expresar una serie de sentimientos que definitivamente ayudan al ser humano a conservar muchas veces la salud mental, porque es difícil expresar con palabras o a otras personas ciertas situaciones que les pasó en la vida. Pero si uno lo escribe, posteriormente lee ese texto y uno mismo, creo yo, que puede llegarse a entender de mejor manera. Estamos hablando de pronto de aquella persona que escribe aquello que piensa, aquello que siente, Así es. y de pronto no le es fácil expresarlo, pero con la escritura sale, fluye sus emociones. Definitivamente, y ahí va mi comparación. Es diferente aquí como docente de la Cayetano Heredia hacer publicación científica a de repente hacer otro tipo de publicación, ¿no? La inspiración muchas veces diría yo que es incluso hasta diferente, y hasta el término inspiración va más de la mano para una escritura un poquito más subjetiva. Pero usted nos ha permitido dar ese vuelco, ¿no? Por cuanto también ha presentado un libro, ¿no? Pero en el contexto distinto de un paper, ¿no? Sobre algún tema. ¿Cómo ha sido esta situación? Pues muy interesante, la verdad que muy interesante, ya que, mire, dos personas influenciaron mucho en esto. Uno que es mi padre, que él también hace mucha escritura, él es compositor musical y aparte de ser profesor y guía de turismo. Y mi esposa, que ella es magíster en literatura hispanoamericana. Entonces, definitivamente uno como profesional de la salud se da cuenta de que hay ciertos términos que maneja más, justamente porque lo maneja en la vida diaria, pero que muchas veces se da cuenta que puede utilizar esos términos para expresar ideas no tan objetivas, sino hasta subjetivas, ¿no? En el caso de este libro, es un poemario, es un libro de radiología odontológica, pero en rima, ¿no? Entonces, creo yo que es una propuesta original de cómo comunicarse, no solo desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista más personal, a quien lo valga. Exactamente. Hay muchos rasgos de personalidad que llevan a la persona a veces a inhibir sus sentimientos. Así es. ¿No? Hay personas que quisieran expresar mucho, pero no tienen de repente la herramienta para poder hacerlo. ¿Podría considerar esta como una buena herramienta? La escritura, definitivamente. Definitivamente, desde mi experiencia, como le digo, hacer literatura científica y hacer este tipo de literatura trae sus ventajas. Trae sus ventajas. Estamos considerando una escritura, una expresión, ¿no? Con fines terapéuticos. Sí. ¿Cómo así podemos justificar que esta escritura terapéutica, ¿no? Cumple esta función? Pues mire, muchas veces, y eso, conversando con colegas, ¿no?, que son psicólogos, ellos recomiendan a sus pacientes escribir ciertas situaciones que han pasado en su vida, ¿no?, que muchas veces es el motivo de consulta de estos pacientes, plasmarlo en un papel, ¿no?, y darle una connotación un poquito más, dependiendo del caso, ya sea sublime o un poquito más real o realista, pero al momento de que está plasmado en el papel, ya hasta el mismo paciente entiende de mejor manera ese cuadro, porque ya está escrito. Y él también comienza a ordenar sus ideas, comienza a ordenar sus sentimientos, porque recordemos que una persona no es solo la parte académica, profesional, sino quizás hasta más importante es la parte personal, Claro. ¿no? Porque un profesional no puede ser un buen profesional si antes no es una buena persona. Usted ha señalado algo valiosísimo, ¿no? Cómo la persona puede ir creciendo en la medida que va conociéndose, va reconociendo sus emociones y va clarificando esas emociones, ¿no? Para poderlas luego expresar. Correcto. Estamos en todo un elemento de inteligencia emocional, ¿no? Así es. Y que permite que de pronto esta escritura terapéutica sea una dirección importante. ¿Cómo haría, cómo recomendaría con su experiencia, en qué momentos son útiles, considera, hacer este tipo de escritura? Bien, bueno, anteriormente
revisé algunos materiales de literatos como tal, ¿no? Que ellos mencionan que, por ejemplo, Vargas Llosa escribía de 6 a 8 horas diarias y que él mencionaba que la mejor hora para escribir es en las mañanas, muy temprano, y que le hacía muy difícil hacerlo en la noche, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada persona, ¿no? Y depende muchas veces del humor de cada persona, ¿no? No siempre se puede exigir a que una persona escriba. No es como hacer un artículo científico, que tú necesitas referencias anteriores. Tú revisas en todo el internet y vas a encontrar, de acuerdo al tema que estás escribiendo, ya una base en la cual tú puedes parafrasear esa parte. Pero en la parte, digamos, de expresar emociones, es distinto, ¿no? Pero también es muy gratificante el ver cómo ciertas personas, creo yo, pueden expresar esas emociones y pueden superar muchos cuadros, ¿no? Hasta muchas veces cuadros depresivos, ¿no? Plasmando todos esos sentimientos en un papel. Quizás la justificación se puede encontrar en el sentido de que uno escribe, por supuesto voluntariamente, con la intención de querer plasmar sus emociones y encontrar que en esa narrativa se da cuenta de lo que está sintiendo. Así es. ¿No? Eso por parte de la misma persona. Pero también ocurre, probablemente la experiencia que tiene en relación a esto puede haberle llevado a ver de que esto podría estar relacionado con la situación de la empatía, ¿no? La escritura de una persona nos refleja sus emociones, que de alguna forma a veces para muchas personas es difícil identificarla rápidamente. Así es. ¿Cuánto podemos nosotros valernos de este instrumento para ser más empático con las personas? Por supuesto, la empatía es algo que lamentablemente hoy en día muchas veces se deja de lado, y lo vemos hasta en nuestros alumnos, no solo acá en la universidad, sino también de otras universidades, que muchas veces ya no trabajan en equipo o suelen dejar de lado a ciertos compañeros que no consideran, digamos, tienen características similares al grupo. No es así. Yo creo que un profesional o una persona en realidad tiene que saber trabajar con todos los compañeros que tiene al lado suyo y que va a tener, ¿no? Y por consiguiente la escritura ayuda a encontrar y a conocer mejor las ideas de otra persona, ¿no? Desde el punto de vista desde que hace un trabajo en grupo o desde el punto de vista que quizás realizan un tipo de exposición, pues es ahí donde aprenden a aceptar a su compañero y a su futuro colega, y trabajar en grupo yo creo que trae muchos beneficios, ¿no? Generalmente se nos ha dicho a veces, tienes ideales, tienes deseos, tienes metas, ponlo en el papel, ¿no? De pronto escríbelo, ¿no? Marca tu ruta, ¿no? ¿Qué tanto eso puede convertirlo en una situación de aspiración, de repente formar una poesía, ¿no? Bueno, es muy interesante esto porque, bueno, como he hecho ambos tipos de literatura, cuando hablamos de expresar emociones, es muy gratificante cuando uno tiene un sentimiento muy fuerte, quizás, por ejemplo, todos hemos sido jóvenes, una decepción amorosa. En ese momento, quizás sea ideal que uno escriba, antes de repente someterse a la depresión, ¿no? Escribiendo, una persona puede dejar fluir todos esos sentimientos, esos pensamientos, hasta quizás negativos, y sobrellevar esa situación y seguir afrontando la vida de una manera bastante resiliente. Claro, el conocimiento de nuestras emociones siempre nos lleva a clarificarlas, ¿no? Gracias. Y eso para todo terapeuta es importante para seguir la ruta de intervención que pueda tener, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Hay algo importante que creo que en sus poemas lo ha señalado, ¿no? Cada poema tiene una razón de ser. O sea, hay un mensaje detrás de esto, ¿no es así? Así. ¿No? ¿Cómo estos poemas están orientados a poder reforzar, a poder apoyar a la salud mental de las personas? Bueno, como le mencionaba, cada poema que está en el texto, en este poemario, definitivamente tiene parte de verdad y parte de imaginación. Entonces, al momento de utilizar la imaginación y ver un punto de vista de una situación difícil, quizás un punto de vista diferente,
sale una manera de afrontar esa situación Exacto. quizás más resiliente, ¿no? Entonces, al momento de que uno escribe, al momento de que uno, digámoslo así, desfoga toda esa frustración, esa rabia, esa tristeza, esa alegría o el momento que esté pasando esa persona, puede ser afrontado de una mejor manera, ¿no? Y yo creo que escribir es un acto terapéutico bastante interesante y diría yo hasta necesario. Sobre todo cuando se señala esa situación, lo que siente y lo que yo puedo hacer, ¿no? Gracias. O sea, siento eso, pero no me quedo aquí, ¿no? Puedo seguir adelante, ¿no? Exacto, porque dependiendo del punto de vista de la persona, es que asumirá ese problema que tiene. Muchos se pueden ir a la depresión, pero dependiendo de cómo interprete esa situación cada persona, yo creo que puede superar de una muy buena manera. Yo le comento que, por ejemplo, en psicología, una de las estrategias que se utiliza como una forma terapéutica es la reinterpretación, ¿no? Es decir, que la persona, voy a dar una mirada nueva, ¿no? A volver a interpretar la situación, ¿no? A mí me da la impresión que lo que la poesía está haciendo es también apoyar a su reinterpretación. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, pasa un tiempo, quizás un problema que cuando uno tenía 15 años era muy grande, ya con más experiencia, a los 30, 40 años, uno lo ve y sabe que tiene y tuvo solución. Entonces, incluso uno puede apoyar a personas menores, a sus alumnos, a sus propios hijos, a entender el cuadro por el cual este está pasando y definitivamente saber cómo apoyar emocionalmente a esa persona, ¿no? Y tratar de ayudarla y salir adelante. ¿Y qué pasa con esta situación que, por ejemplo, uno dice, yo escribí eso hace algún tiempo, ¿no? Y ahora yo lo escribiría de repente de una manera distinta, Claro. ¿no? Y quisiera de repente sentirme de manera distinta. Eso también como que da una nueva ubicación a la persona, ¿no? Sí, totalmente. Yo coincido mucho con eso porque uno cuando tiene 20 años o 15 años, quizás termina con la enamorada, termina la relación y está muy triste y escribe una serie de cosas en el papel. Pero después de 20 años, después de haber vivido más cosas, de tener más experiencia en la vida, puede leer de nuevo ese papel y va a tener un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, no nos afecta muchas veces el suceso, sino cómo interpretamos ese suceso. Y yo creo que la escritura nos ayuda mucho en esa situación. ¿Qué recomendaría para aquellas personas que de repente no se han atrevido a plasmar sus emociones en un papel o de pronto sus metas o sus aspiraciones, ¿no? ¿Qué recomendaría? Bueno, la escritura es un medio de comunicación bastante interesante y hasta hermoso, ¿no? Entonces yo lo recomendaría ante todo que toda situación en la vida amerita un modo de pensar, una manera de cómo enfrentar esa situación y de la manera más resiliente posible. Saber que ante cualquier situación tenemos la posibilidad de escribir, de ordenar nuestras ideas, de tranquilizarnos y en un momento de tranquilidad tomar la mejor decisión. Porque cuando uno decide en base netamente a emociones muy fuertes, momentáneas, puede cometer peores errores. Pero qué importante esto, ¿no? Porque la toma de decisión impulsiva o la toma de decisión antes de reflexionar siempre trae sus consecuencias, ¿no? Pero tener la oportunidad de expresar estas emociones, ¿no? Y tener la oportunidad de darse cuenta cómo es lo que se está sintiendo a través de lo que ya expresó, es ubicar a la persona, ¿no? Y tomar esa situación de reflexión sobre eso, ¿no? Sí, así es. La persona se ubica en tiempo y espacio y ya de un punto de vista ya más tranquilo, más sereno, creo yo que puede tomar la mejor decisión. Pero siempre y cuando ordenando mucho las ideas, sí que mejor que escribiendo. Y yo me imagino que en los dos aspectos, ¿no? O sea, cuando se siente mal, como cuando también se siente muy bien, que quiere hacer metas, no a futuro, ¿no? Claro que sí. Cuando uno escribe alegre, cuando está contento, quizás es ahí donde uno puede tomar decisiones un poquito más apropiadas. Pero en un momento de confusión, de ira, de tristeza, es ahí donde es mejor primero respirar profundo, tranquilizarse, escribir lo más que se pueda y ordenar las ideas, tomar una decisión
más adecuada. Claro. Yo me voy a aprovechar de decirle que de repente, si queremos dar a conocer algún mensaje, alguna expresión poética que le pueda servir a la persona como un motor para poder mejorar su bienestar psicológico, podremos escucharlo de repente alguna frasecita poética de alguno de sus poemas. De alguno de los poemas. Bueno, tengo acá un ejemplar. No sé si de repente puedo leer alguno. Ah, ok. ¿No? A ver. Gracias. Muchas gracias. Por ejemplo, permítame más o menos describirle cómo... Yo soy odontólogo, ¿no? Y especialista en radiología oral y maxilofacial. Entonces, toda radiografía del cuerpo tiene componentes que se llaman líneas diarias, de cualquier parte del cuerpo. Los componentes de esa imagen radiográfica son líneas y áreas, ¿ok? Entonces, escribí de esta manera, ¿no? A mi esposa. Con líneas y áreas creas un paisaje. Ahí contigo deseo un eterno viaje. Cada línea esboza tu sonrisa, en cada área tu belleza se divisa. Te amo así, detallosa y risueña, tu vida en mi vida, mi corazón sueña. Las líneas de tu cuerpo señalan mi sendero, forman un área fértil de hermoso lindero. Una persona que ha estudiado radiología se va a dar cuenta que las palabras que se han utilizado acá tienen una connotación subjetiva de algo muy objetivo al momento que hacemos radiología. Entonces, de eso trata este poemario, este texto, de utilizar términos técnicos y expresar sentimientos. Y eso lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un profesor, lo puede hacer un abogado, con la terminología de tu área. Ajá. Sí. Ok, bueno, esa es una invitación para todos los profesionales, ¿no? Sí, claro. Para que puedan de alguna manera expresar en su lenguaje, en su medio profesional, algo que puede ser para las personas importante en su bienestar psicológico. Sí, así es. Doctor Herrera, realmente nos hemos quedado impresionados. ¿Cómo podemos hacer? Porque eso es lo que queremos, buscar el camino para que la persona encuentre una forma, una estrategia de mejorar su salud mental. Bueno, definitivamente la mejor estrategia, ordenar las ideas. Y ordenar las ideas en cualquier momento de la vida que estén pasando, tal vez difícil, una situación complicada, ordenamos las ideas, escribimos, somos un poco más pragmáticos en el papel y decidir seguir adelante de la manera más resilientemente posible. Muchísimas gracias. A usted. Un gusto, muchísimas gracias. Ahora les brindo un dato importante. Ustedes saben si alguien escribe sobre algo doloroso durante 15 o 20 minutos, durante 3 o 4 días, ¿esto podría ayudarlos a mejorar su bienestar psicológico? Esta evidencia fue comprobada por el psicólogo James Pennebaker, quien es el pionero de la escritura expresiva. Pudo evidenciar que personas que escribían sobre estas situaciones dolorosas reducen su nivel de ansiedad, pueden controlar su depresión, regular sus emociones y sobre todo planificar expectativas a futuro. Lo poderoso de escribir y expresar nuestras emociones a través de la escritura no es solo lo que escribes, sino es el poder de resignificar lo que te ha pasado, ¿no? Y nos brinda también la oportunidad de poder clarificar nuestras emociones, nos brinda la oportunidad de poder evaluar cómo se han dado los acontecimientos y tener una mejor postura para comprobar qué podemos hacer y cómo salir de una situación difícil. Por ello, recuerden, escribir es sobre los hechos del pasado, escribir es el pasado. Y lo que nosotros a través de la escritura logramos es la expectativa a futuro. Como todas las semanas, me da mucho gusto contestar sus preguntas. Hoy tengo la pregunta de Antonia, 21 años, quien nos dice, ¿qué puedo hacer si me cuesta mucho trabajo empezar a escribir? Me bloqueo. Quizás, Antonia, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que a veces escribir nos toma como algo, una tarea, o nos recarga, o nos tomamos como un objetivo. Para empezar a escribir es necesario escribir aleatoriamente, de repente de cosas sencillas, y poquito a poquito, conforme nosotros empecemos a sentir confianza, comenzar a escribir de una manera más creativa, más recreativa sobre todo. Lo importante es encontrar en la escritura un medio para sentirnos cómodas. La siguiente pregunta es de Yair. Él nos dice,
Está bien si después de escribir sobre algo muy fuerte termino llorando o alterado. Y ahí entiendo que muchas veces nos puede causar emociones lo que vamos escribiendo, porque justamente lo que estamos haciendo a veces es expresar esas emociones. Por ello es importante tener en cuenta que cuando nos sentimos que vamos teniendo estas emociones y nos va afectando, podemos detenernos para poder luego recapitular, para poder reinterpretar lo que estamos haciendo y de pronto nos va muy bien la próxima vez. Una tercera pregunta es de Aldo, de 24 años. Él nos dice, ¿es recomendable escribir sobre una ruptura amorosa reciente o puede hacerme más daño? Es importante tener en cuenta cuánto va a afectar y qué significa para nosotros una ruptura amorosa. La escritura terapéutica que recomendamos es una forma de escribir para expresar emociones. Y si esta expresión de emociones nos permite clarificar nuestras ideas, sobre todo clarificar el tipo de sentimientos que estamos sintiendo, podría ser recomendable, como ya lo hemos escuchado en la entrevista, volver a leer lo que hemos escrito, puedes hacernos sentir una mejor visión de lo que nos está pasando. Entonces, tienes la recomendación pertinente. Síganos escribiendo en nuestro canal que gustosamente vamos a responder todas sus preguntas. Debemos recordar que la escritura terapéutica es un medio donde nosotros podemos expresar nuestras emociones y sentirnos más cómodos y en confianza sobre nosotros mismos. Hoy con el doctor Herrera hemos podido evidenciar esta situación y cómo esto puede ayudar a nuestro bienestar psicológico. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos continuamos viendo la próxima semana en nuestro canal Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.